Y bueno, continuamos con los mecanismos de deterioro de pavimentos rígidos. Un factor muy importante a considerar para la evaluación del pavimento rígido es la susceptibilidad del hormigón a contraerse. En este caso, la contracción por secado del hormigón va a generar una deformación permanente en el mismo que nos va a resultar en un alabeo cóncavo debido a la pérdida de volumen de la superficie. Podemos ver en la diapositiva, en el lado izquierdo, la suposición de un hormigón fresco después de haber sido vaciado y terminado, que muestra un perfil de humedad constante cuando el hormigón está empezando su fraguado. El momento del fraguado, la superficie va a empezar a perder humedad debido a la transferencia de humedad con el aire, a la radiación, temperatura y otros factores. Esto va a resultar en un tiempo determinado que la contracción de la superficie resulte en un diferencial de volumen en el espesor del hormigón, lo cual genera que los bordes y las esquinas de las losas se eleven, resultando en una pérdida de soporte de la placa con el centro de la losa apoyada sobre la base. Esta deformación se genera en varios días, meses e incluso durante varios años y es permanente. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué se genera? Debemos recordar que el hormigón es un material poroso que retiene una cantidad importante de humedad en su red de capilares y microburbujas. La pérdida de humedad de los elementos que están expuestos al aire, como la superficie de las losas, por fenómenos de evaporación y de transferencia de humedad, generan y resultan en una contracción que se llama contracción por secado del hormigón endurecido. Debemos tomar en consideración, en este caso, las características propias de nuestro país. Podemos ver en el mapa la distribución de climas según la clasificación del sistema Köppen, donde vemos que la región occidental del país está caracterizada por climas secos con diferentes grados de temperatura media. La zona sur del país también se caracteriza por climas secos y la zona, más que todo norte, se caracteriza por climas tropicales con invierno seco y en algunas regiones climas tropicales siempre húmedos. Si empleamos un sistema diferente de clasificación climática, en este caso el sistema Thornwaite, que está basado más que todo en el balance hídrico de una región, podemos ver que Bolivia se divide también en una forma similar, con el occidente, que está compuesto por regiones con un balance hídrico negativo, es decir, regiones secas, la zona sur también con balance hídrico negativo, la zona norte con climas húmedos donde existe el exceso de agua, y en el caso específico del Chapare en Cochabamba existe esta zona que muestra una región con un exceso muy grande de humedad y, como todos conocemos, se debe a la intensidad de precipitaciones que se generan en esta zona. Vemos en la transición de la imagen la red vial de Bolivia y podemos advertir que la mayor parte de esta red vial se desarrolla en las regiones de climas secos, donde existe déficit en el balance hídrico de las regiones. Existen algunas carreteras que van hacia el norte del país, que atraviesan regiones más húmedas, y son pocas en el norte del país que están construidas enteramente en regiones donde el balance hídrico es positivo, con un exceso bastante importante de humedad. Esto ha incidido en el desempeño de los pavimentos de hormigón históricamente en el país, debido a que una gran parte de la extensión de la red vial construida con pavimento rígido se encuentra emplazada en zonas secas y áridas, con climas que generan una contracción por secado en el hormigón. Analizando esta situación y comparando con el ensayo vial de la ASHO realizado en los años 50 y 60, podemos ver que dicho ensayo corresponde a un clima húmedo que se clasifica como B1 según el sistema Thornwaite, que tiene un índice de humedad o un balance hídrico positivo. Y podemos ver que esta zona donde fue emplazado el ensayo vial de la ASHO tiene un clima particular que es tal vez característico de la región norte de los Estados Unidos, pero que no representa las condiciones de nuestro continente, por lo que los resultados esperados con la aplicación de este modelo son diferentes en nuestras condiciones.
En la diapositiva podemos ver una simplificación del problema que representa el desarrollo de la contracción por secado desde el momento del inicio del fraguado, la cual se va a ir incrementando hasta llegar a un máximo, y a partir del momento en el que se genere el rehumedecimiento del hormigón, de las superficies expuestas al secado, se va a lograr una reversión de la contracción, es decir, una dilatación o una expansión del hormigón, pero solo en una fracción menor al total de la contracción que se ha generado, debido a que existe una fracción irreversible que se genera durante los procesos de fraguado por la contracción autógena que se da por la reacción del cemento en el momento de la formación de los cristales y de la hidratación del mismo. Algunos autores, como Janssen, han estudiado la variación de la humedad en perfiles dentro del espesor del hormigón. Podemos ver en la figura una estimación de la distribución de humedad en una losa de pavimento rígido, donde la superficie mostraría un contenido de humedad cercano al 60%, mientras que el contenido de humedad va ascendiendo bruscamente durante las 2 primeras pulgadas y por debajo de las 2 pulgadas se mantiene casi constante, cercano a la saturación. Lo que podemos decir de esto es que generalmente se espera que las 2 pulgadas o 5 centímetros superiores del hormigón hayan sufrido el mayor efecto de la contracción por secado cuando han sido expuestos a la pérdida de humedad. Este fenómeno es natural en materiales susceptibles al secado, como podemos ver acá en suelos arcillosos que pierden la humedad. De la misma manera, en una carretera, en una losa de hormigón, podemos esperar que la contracción genere esta curvatura denominada alabeo cóncavo de las losas. Esta es una representación con una escala exagerada, con una simulación mediante elementos finitos, que nos va a permitir obtener resultados, una estimación de las tensiones que sufre el pavimento en un modelo tridimensional sometido al efecto del secado de la superficie. Cuando realizamos la evaluación de un pavimento, necesitamos medir estos aspectos. Y una forma de medir el efecto de la contracción por secado es obtener la diferencia entre la altura de las esquinas y el centro de las losas en un determinado punto o en un determinado sitio de prueba de un pavimento. En Bolivia hemos realizado históricamente varias mediciones de este tipo. Tanto en el oriente como en el occidente del país se han hecho mediciones con topografía de precisión en las esquinas y centros de losas, con el fin de crear una base de datos que nos sirva en el futuro para la calibración de un modelo mecanicista de simulación estructural del pavimento rígido, el cual nos permitirá desarrollar un modelo de predicción del deterioro de las losas. Todos estos datos se han ido coordinando con el Instituto Boliviano del Cemento y del Hormigón y algunas empresas cementeras que han facilitado la realización de las mediciones. Acá podemos ver algunos ejemplos. En esta carretera que va hacia Puerto Suárez podemos ver las mediciones en secciones testigo de diferentes sitios, con mediciones desde el inicio del fraguado hasta los 170 días prácticamente, donde podemos ver que estas secciones han llegado a superar los 2 milímetros y hasta los 3 milímetros de diferencia entre esquinas y centro de las losas, desde una condición totalmente plana, solamente debido al secado de la superficie. Otras mediciones que nos muestran deformaciones mucho más acentuadas se obtienen en regiones más secas, como el Chaco boliviano, en este caso Campo Pajoso, donde una losa de prueba sin restricciones apenas a los 20 días ya llega a tener diferencias entre esquinas y centro superiores a los 3 milímetros. La forma de realizar estas mediciones puede realizarse con este tipo de instrumentos, deformímetros acoplados a las esquinas de las losas, que pueden estar acompañados por sensores de temperatura y otro tipo de artefactos, o también data loggers, sensores automáticos para registrar estos movimientos. Lo que normalmente se obtiene y se puede lograr captar es la pérdida de soporte de los bordes de las losas que se genera respecto a la base, creándose estos vacíos debajo de los bordes del pavimento
que van a generar una condición de pérdida de soporte y una debilidad estructural del pavimento rígido. La magnitud del alabeo por contracción de las losas es dependiente del tamaño de las mismas, es decir, de la distancia entre las juntas transversales y longitudinales que las componen. Esto debido a que la contracción de la superficie tiene una tasa constante, por lo que a mayor longitud se va a generar una mayor contracción que va a resultar en un mayor alabeo. Podemos ver este efecto en la diapositiva con ejemplos de mediciones realizadas en los departamentos de Santa Cruz y de Potosí. Podemos ver dos ejemplos con losas de tamaños convencionales. En Potosí, losas con 15 metros cuadrados de área, y en Santa Cruz, losas con 18 metros cuadrados de área, comparadas con losas mucho más pequeñas que podrían denominarse losas cortas o semicortas. En el caso de Potosí, con 5 metros cuadrados apenas, y en el caso de Santa Cruz, con 10 metros cuadrados. Podemos ver que para la magnitud del alabeo de 1.5 a 2 milímetros, el tamaño puede duplicarse en cuanto al área de una región a otra, debido a que en Santa Cruz o en el oriente boliviano, la contracción por secado no es tan severa, lo cual va a generar un alabeo o una diferencia de elevación entre esquinas y centro muy similar a la que se genera en Potosí para losas mucho más pequeñas. Lo mismo se puede observar para los tamaños convencionales. Una losa de 15 metros cuadrados llegará a una diferencia de altura de más de 4 milímetros, es decir, un alabeo cóncavo de 4 milímetros, y una losa en Santa Cruz de 18 metros cuadrados llegará a un poco más de 3 milímetros. Ahora vamos a hablar de un fenómeno que es muy importante para la evaluación estructural del pavimento rígido, que es la fatiga del hormigón. ¿Y qué es la fatiga? Podemos definirla como un daño estructural interno que se presenta como un proceso de formación progresiva de microfisuras en el hormigón, debido a la aplicación de ciclos de carga y descarga en la estructura. La propagación de estas microfisuras producen eventualmente la fractura de la sección del material. Uno de los mecanismos de deterioro que genera el agrietamiento de las losas es la fisuración transversal debida al alabeo cóncavo. En este caso, las tensiones máximas se concentran en la superficie del pavimento, a la mitad de la longitud de las losas, y se produce un inicio de fisuración que se va propagando hacia abajo. Si tenemos un pavimento con alabeo cóncavo, podemos ver que los bordes y las esquinas de las losas han perdido soporte y van a funcionar de esa forma durante la vida útil del pavimento. El momento de aplicación de las cargas, en este caso suponiendo un vehículo pesado que coincida con las juntas transversales, cuando se apliquen las cargas se va a generar tracción en la superficie debido a la concentración de esfuerzos que se generan por esta condición de apoyo. Entonces, la máxima tracción de la superficie generará un proceso de fatiga en el hormigón con una propagación progresiva de microfisuras que se inician hacia abajo en la sección del hormigón, lo que resultará en una fisuración transversal. Acá podemos ver algunos ejemplos de agrietamiento transversal en una carretera de la red fundamental de Bolivia, específicamente el tramo Oruro-Toledo de la carretera Oruro-Pisiga, donde inicialmente se ha generado un proceso de fisuración transversal en las losas y posteriormente se ha producido un proceso secundario de fisuración longitudinal a lo largo de los años. Existe otro mecanismo de fisuración transversal que se genera cuando existen vacíos debajo de las losas. En este caso, las tensiones máximas se concentran en la cara inferior del pavimento, específicamente bajo la aplicación de la carga. La fisuración en este caso se va a iniciar en la cara inferior y se va a propagar hacia arriba. Si podemos tomar un esquema de un pavimento con un alabeo convexo, con vacíos debajo del centro de las losas y los bordes totalmente apoyados, la posición crítica de aplicación de la carga en este caso será con el eje más pesado actuando en el centro o a la mitad de la longitud de la losa. Esto generará la concentración de esfuerzos de tracción en la cara inferior de las placas, lo cual va a generar el proceso de fatiga, y después de miles de repeticiones se podría producir el agrietamiento de las losas
como podemos ver en esta figura, un agrietamiento transversal. Otro proceso, otro mecanismo de falla se genera debido a la fisuración longitudinal en placas de hormigón con alabeo cóncavo, donde nuevamente las tensiones máximas se concentran en la superficie del pavimento. En este caso, si tomamos una sección transversal de la carretera, podemos simular o imaginarnos que las losas están alabeadas de esta forma, con una curvatura cóncava. La aplicación de las cargas de los vehículos pesados sería de esta manera, con un vehículo visto desde atrás. El momento que se apliquen las cargas, se va a generar una concentración de esfuerzos en la superficie del pavimento debido a la curvatura y las condiciones de apoyo de esta losa. Esto generará un proceso de fatiga que irá creciendo en el espesor hacia abajo. Esto resulta en un agrietamiento longitudinal, como podemos ver en la figura, que se va a concentrar entre las huellas de las dos ruedas o de los dos sets de ruedas dobles de los vehículos pesados, generalmente en el centro o a la mitad de la separación de las ruedas. Podemos decir que este es el tipo de fisuración más común en el occidente de Bolivia, donde vemos varios ejemplos de este tipo de patología, que se ha generado básicamente por las condiciones de apoyo del pavimento debido a la contracción por secado del hormigón. El alabeo de las losas, que ha resultado cóncavo, ha generado la pérdida de soporte de los bordes y de las esquinas de las losas, facilitando la concentración de esfuerzos en la superficie. Acá podemos ver una fotografía de la carretera Oruro-Pisiga y otro tramo en el departamento de Cochabamba con el mismo tipo de falla. Vemos también otros ejemplos que en el departamento de Potosí, con fallas muy similares, con la fisuración predominantemente longitudinal. Acá podemos mencionar que, contrariamente a lo que indica la literatura internacional sobre el tema, en nuestro caso, para los climas secos de Bolivia, el tipo de falla predominante es el de fisuración longitudinal y no el de fisuración transversal, como se observa en la literatura clásica que aborda el análisis estructural de pavimentos. Una vez que estas secciones se han puesto en servicio, se puede generar la rotura en bloques, que ya son procesos secundarios y terciarios de fatiga del hormigón, como en estos casos. Acá podemos ver otros ejemplos de fisuración en casos específicos, donde se puede dar también la rotura en esquinas, la subdivisión de losas, como ya hemos visto, también el agrietamiento longitudinal. Y finalmente vamos a tocar el caso de la fisuración longitudinal que se genera por la concentración de esfuerzos en la cara inferior, lo cual normalmente se da cuando se generan vacíos debajo de las losas. En este caso, si tenemos un pavimento de ejemplo que pudiera estar totalmente apoyado, plano, pero con vacíos debajo de las losas, resultado del proceso de bombeo de finos que vamos a explicar posteriormente. En el caso de que hubiera este tipo de vacíos que coinciden con el lugar por donde se aplican las cargas de las ruedas o del set de ruedas dobles de los vehículos, esto generará una concentración de esfuerzos debajo de las ruedas, debido a la falta de soporte. Cuando se aplique la carga, se va a iniciar un proceso de fatiga en la fibra inferior que se va a propagar rápidamente hasta la superficie, resultando en una grieta longitudinal, como podemos ver en este caso. Este tipo de falla es característico de las regiones donde se produce el bombeo de finos y la erosión del material subyacente. Podemos ver que la grieta longitudinal corresponde con la huella por donde han pasado los vehículos pesados. En este caso, este ejemplo corresponde a los tramos experimentales del sillar en el Chapare de Cochabamba. Ahora vamos a ver de qué se trata el bombeo de finos. Con esta animación podemos representar el paso de una rueda de un vehículo cargado, que lo que hace es generar una presión en el agua que se ha infiltrado debajo de la losa. Esta presión hace que el agua salga expulsada a través de la junta a una velocidad importante, lo cual genera y facilita el arrastre de finos del material subyacente. Si el material subyacente tiene características de fácil erosión, la formación del hueco será rápida
lo cual generará vacíos debajo de las losas y se producirá un proceso acelerado de deterioro y de rotura del pavimento, como podemos ver en estos casos, donde el agua está saliendo de las grietas del pavimento. Una vez que se ha instalado el proceso de bombeo de finos, la rotura del pavimento por fatiga puede darse rápidamente, y una vez que los vacíos van creciendo, las losas o los bloques remanentes se van asentando formando escalonamientos o diferencias de nivel en el pavimento, lo cual genera una pérdida de nivel de servicio y una falla funcional en el pavimento. Acá podemos ver el ejemplo del desarrollo del escalonamiento de juntas que resulta en una pérdida de serviciabilidad. Y bueno, con esto concluimos el capítulo 3. Te dejamos un cuestionario con los ejercicios para resolución y continuamos al capítulo 4. Gracias por tu atención.